Yo creo que la cámara puede hacer milagros. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial y una persona que hace parte del equipo organizador de esta experiencia. Eh, entonces vamos a disfrutar mucho del tema de hoy. Es muy importante lo que vamos a escuchar hoy. Espero pues que lo podamos aprovechar y disfrutar al máximo. Las dejo con Jairo, Jairo Forero, que hace parte del equipo de ejercicios de esta experiencia. Jairo, tienes la vocería. Muchísimas gracias, Pachito. Un saludo para todos, para todas las personas que estamos aquí conectados, conectadas. Es una gran alegría poderlos tener en este espacio de formación. Pues yo soy Jairo Forero, hago parte pues, del equipo de los CBC Online aquí de la CBX Colombia. Y pues voy a tener el gusto de presentar al padre Mauricio Rojas de la Compañía de Jesús, quien nos va a acompañar con la sesión de formación de hoy, que se titula Ignacio, el primer ejercitante. Entonces ya está allí el padre Mauricio Rojas, pues es, ya les dije, jesuita de la Compañía de Jesús, y actualmente trabaja aquí en la provincia colombiana, en el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios Espirituales, aquí el CIRE, en la ciudad de Bogotá. Entonces le damos la bienvenida a Mauricio y también para que él se presente. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mauricio Rojas, soy jesuita ya hace 30 años. Estoy trabajando en el CIDE, en el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios, el Centro de Espiritualidad de la Compañía de Jesús en Colombia. Y Jairo pues me ha invitado a participar de esta experiencia de formación en los ejercicios pues para la vida corriente que están haciendo ustedes. Y pues me da mucha alegría porque estoy absolutamente convencido de la fortaleza, la fuerza de los ejercicios en la transformación personal y por ende en la transformación de pequeñas y de grandes sociedades. Es decir, creo en los ejercicios como un instrumento concreto y real para transformar seres humanos y transformar personas y, ¿por qué no, transformar sociedades? Creo que ese es el objetivo principal de hacer ejercicios espirituales. Mucha gente pensará que hacer ejercicios espirituales pues es un acto de mera piedad, y creo yo que Ignacio, sin negar eso, va más allá, y es que la experiencia de los ejercicios espirituales hechas en serio pues puede realmente transformar personas y transformar familias, transformar comunidades. Y por eso hacer ejercicios espirituales, aún en la vida cotidiana, pues es un acto de solidaridad, es un acto de compasión con la humanidad, y en la medida que vayamos permitiendo que Jesús transforme o nos transforme, pues seguramente vamos generando una experiencia dominó que nos anime a encontrar en Jesús esa fuerza todavía vital, todavía viva y todavía vigente, capaz de hablarle al mundo de hoy. Entonces los invito para que hagamos nuestra oración, los invito para que allá en sus casas, donde estén, en sus países, en su habitación, cerremos los ojos y hagamos un momento de silencio y hagamos como conciencia, conectémonos como con la fuente que es capaz de inspirarnos solidaridad, fraternidad, perdón, reconciliación. El silencio es muy importante en los ejercicios, muy importante. Y por eso les invito para que hagamos un momento de silencio y le ofrezcamos como a Dios y a la vida y a nuestra familia y a nuestras comunidades este ratico de oración, sintiendo que de ese silencio podemos beber
la fuerza, la energía de Dios para transmitirla a otros. Les invito para que los que ya han hecho ejercicios, tengo entendido que hay unos que los han hecho ya algunas veces, otros por primera vez. San Ignacio nos invita en el triple coloquio a hacer oración al Padre, al Hijo y a María. Entonces les invito a que recemos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Le oramos al Hijo, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado del Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Y terminemos rezándole a la Madre, a María, a la mujer, a la maternidad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La charla que les voy a dar ahora, pues, Jairo pues nos motivó y nos inspiró en un texto de un jesuita, Carlos Domínguez, que tiene un título muy sugerente y muy llamativo que se llama Ignacio el primer ejercitante. Y es queriéndonos mostrar pues esa experiencia de que los ejercicios espirituales no son un libro que San Ignacio hizo para otros, sino que él fue el primero que los hizo. Y ese texto de los ejercicios espirituales que escribió Ignacio es su confesión de fe. En ese libro está escrito la confesión de fe de San Ignacio. Y por eso me llama muchísimo la atención el título,
porque San Ignacio él considera que eso que él escribió, casi que lo escribió Dios en él, o no casi, lo escribió Dios en él. Y como él siente que es una experiencia que le sirvió mucho para su vida, quiere compartirla con todos nosotros. Y 500 años después, esa experiencia ustedes la están haciendo. Y ustedes tienen ese reto también maravilloso de poder caminar y hacer el proceso que Ignacio hizo para poder vivir una vida diferente, Entonces, inspirados en ese texto de Carlos Domínguez sobre Ignacio, el primer ejercitante, pues voy a tratar de hablarles sobre todo a las personas que no han hecho ejercicios espirituales y que esta es su primera experiencia. Los que ya los han hecho, pues les sirve esta charla como refuerzo y motivación para continuar sus ejercicios virtuales en la vida cotidiana. Entonces, les voy a mostrar las filminas que nos van a mostrar el camino de la corta exposición que voy a hacer, para que después, viendo la experiencia que vivió San Ignacio, pues nos preguntemos, ¿y eso para qué nos sirve a nosotros? Porque la experiencia de Ignacio pues ocurrió hace ya 500 años después, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso para qué nos sirve? Entonces, la primera filmina, San Ignacio Loyola, el primer ejercitante. La segunda, Jairo. Jairo está por ahí. Entonces, el contenido de la exposición son los dos Ignacios. El segundo punto, Ignacio ante dos imágenes de Dios. Esas dos imágenes de Dios van muy conectadas con la experiencia del yo ideal al ideal del yo. Y el cuarto punto, eso, como para qué nos sirve, para el fin de los ejercicios, ordenar los afectos. Entonces, los dos Ignacios son el primer Ignacio, que es antes de la herida de Pamplona, y aún después de su recuperación en Pamplona, es el encuentro consigo mismo. Aparentemente, el encuentro con el Dios de Jesús, pero no es así. Es un diálogo íntimo de él con él mismo, y el Dios de Jesús parece bastante ausente. Y el otro Ignacio, el segundo San Ignacio, es el que se encuentra con Jesús y su vida es completamente distinta. Siguiente, Jairo. Jairo. Me perdió Jairo. No, sí, no sé por qué no me está pasando inmediatamente, pero ya voy. Bueno. Entonces, después vamos a, digamos ya más detallada, cuáles son las características del encuentro de Ignacio consigo mismo. Y es el Ignacio huérfano, el Ignacio militar, el Ignacio herido y el Ignacio soberbio. Siguiente. Esa experiencia del primer Ignacio está reforzada por imágenes preconcebidas de Dios. Y San Ignacio es el primer ejercitante, en su experiencia, porque su experiencia y su imagen de Dios cambian. De tal manera que un fruto de los ejercicios espirituales es de alguna manera reconfigurar esas imágenes preconcebidas de Dios y movernos por la lógica del Dios de Jesús. Ese tránsito de la imagen preconcebida de Dios al Dios de Jesús
Eso se llama ejercicio espiritual. Sigamos. Y detrás de esas imágenes está el ideal del yo. Ignacio, en primer lugar, ya lo vamos a ver más detalladamente, él, movido por su narcisismo, lo que quiere es un yo ideal, lo que él se imagina que debe ser él. Y el ejercicio espiritual es pasar del yo ideal al ideal del yo. Es decir, ese ideal que te transforma la vida, que te transforma tu propio yo, tu propio ego. Siguiente. Como fruto de ese tránsito, pues del primer Ignacio pasamos al segundo Ignacio, al Ignacio que entiende, ya no el soberbio, ya no el sordo, ya no el huérfano, ya no el herido, sino el que entiende, el que escucha, el que discierne, y en el orden del Dios de Jesús, el Ignacio pobre y humilde. Y por último, pues vemos, y ese Jesús, cómo funciona en los ejercicios espirituales, y funciona fundamentalmente ordenando los afectos. Hasta ahí las filminas. Empezamos con el primer Ignacio, el Ignacio huérfano. Entonces, lo primero que tengo que animarlos es pues a mirar ese Ignacio que tiene una vida normal. La siguiente, Jairo. Siguiente, esa. Y es que miren, Ignacio es un hombre común y corriente que tiene una historia como la de cualquiera de nosotros. Como la de cualquiera de nosotros. Es un hijo de una familia. Él quedó huérfano muy pequeñito de su mamá y a los 14 años de su papá. Pareciera, según los estudios, que San Ignacio, esa experiencia, pues como a todo ser humano que le falta a su mamá y su papá en la niñez y en la infancia, pues eso dejó una huella muy fuerte en San Ignacio, y esa experiencia pues le marcó para su vida. Aquí lo podemos decir muy rápidamente, pero eso parece que generó en Ignacio una personalidad bastante introvertido y muy solitario. Y curiosamente esas características son las que le van a servir posteriormente para mirar mucho para adentro, para sentir esa experiencia, digamos, profunda de Dios en la soledad. Entonces, como cualquier ser humano tiene una historia de familia, y muchos de nosotros seguramente pues hemos vivido experiencias de la infancia que se nos parecen mucho a las de San Ignacio. Esa orfandad va a tener repercusiones en la vida futura de Ignacio. Pero como todo ser humano del tiempo de Ignacio, de la Edad Media y de hoy, pues añoran una vida profesional. Para San Ignacio era una vida militar. Él parece que no fue militar en sentido estricto, sino que le llamaba profundamente la atención la milicia y pues todo lo que traía la vida militar, honor, ganar batallas, ganar guerras, pertenecer a la corte, conquistarse a las damas más prestigiosas de la corte, etcétera, etcétera. Es decir, San Ignacio ve la vida militar pues como un espacio de reconocimiento humano y donde puede pues concretar ese ideal profesional, pudiéramos llamar en los términos de hoy, de su vida, y es el ideal militar. Pero pues la vida no es siempre lo que uno desea, la vida no es siempre lo que uno se imagina, y hay eventos que llegan intempestivamente que cambian el rumbo. Y para San Ignacio pues fue la herida de Pamplona. Seguramente las personas que están haciendo ejercicios por primera vez no saben mucho la historia, pero pues San Ignacio en ese tiempo, con su afán de ser reconocido como militar, pues se metía en peleas y en conflictos que lo llevaron a
la guerra con Francia en Pamplona, al norte de España, y allá fue herido gravemente en una pierna. Cuenta en su biografía, pues que quedó con su pierna destrozada. Imagínense ustedes lo que significa eso para un hombre vanidoso, para un hombre conquistador, para un hombre petulante, primario, pues quedar herido, y no solo herido en su pierna, sino herido en su autoestima. Entonces, pues eso le lleva a Ignacio a sentirse profundamente herido, valga la redundancia, en su vanidad. Y además, pues, una herida de ese tamaño en la Edad Media, pues al punto de la muerte, porque es herido con una bala de cañón, una bala gigante. Entonces, pues seguramente San Ignacio estuvo en el límite de la muerte. Y cuando las personas están en ese límite de la muerte, pues toda su interioridad se pone en cuestión y empieza pues toda una experiencia, digamos, de reconfigurar y de repensar su vida. Pues otra característica fundamental del primer Ignacio es el Ignacio soberbio, y es tanto el ser huérfano como la herida y como sus múltiples frustraciones en su infancia, al contrario de haberlo apocado o de sentirse, digamos, inferior, lo volvieron un hombre soberbio, lo volvieron un hombre resistente, lo volvieron un hombre muy ególatra, muy rudo, como haciéndole frente a las heridas y a las adversidades de la vida con mucha entereza, Y eso se fue transformando evidentemente en un narcisismo poderosísimo. Todos los que ya han hecho ejercicios espirituales, digamos, el pecado que más trabajo le da a San Ignacio, y por eso les decía que San Ignacio en los ejercicios hace su confesión de fe, pues es la soberbia. Las dos banderas es una pelea con la soberbia, los binarios es una pelea con la soberbia, y con mayor razón los 3 grados de humildad son una pelea con la soberbia. Entonces, ciertamente un pecado muy fuerte en San Ignacio es la soberbia. No la soberbia, como a veces en muchas regiones nuestras colombianas hablan de la soberbia como me dio rabia. No. La soberbia es creerme más que los demás y yo puedo solo con todo, incluso con Dios. Y yo puedo solo y no necesito de nadie ni para nada. Y incluso si alguien estorba en mi camino, pues paso por encima de él. Esa es la soberbia, es un poco la experiencia de las dictaduras. Esa experiencia es la que lo lleva a San Ignacio, pues como a vivir una profunda soberbia, que más adelante la hablaremos en términos de narcisismo. Siguiente. De las imágenes preconcebidas de Dios a la fe en el Dios de Jesús. La pierna en San Ignacio, la herida en la pierna, en la teología de la Edad Media y seguramente en la experiencia que vivía Ignacio en la religiosidad y en la poca formación seguramente que tenía en ese momento, pues, y contrastando ya en su recuperación allá en Loyola de su herida, pues seguramente San Ignacio ve en la pierna herida un castigo de Dios por su vida desgarrada y vana, así lo dice en la autobiografía. Su vida era desgarrada y vana. Y todo el relato que hace él en la autobiografía, pues va manifestándonos esa imagen preconcebida de Dios, ¿no? Es un Dios que tiene tintes digamos, como de partes amenazantes, y no parece existir otra disposición sino la negación más radical de sí mismo
como el modo de afirmar su vida y el sometimiento a la ley de Dios. Entonces él cree que en Dios, a raíz de la herida de Pamplona, como que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano por someterse a esa imagen que él tiene de Dios, el Dios que le exige, el Dios que digamos, como que tuvo muchas deudas por su vida desgarrada y vana y tiene que pagarlas de alguna manera. Es un sometimiento obsesivo a la ley de Dios, de tintes ciertamente masoquistas, y se ve instalado con fuerza en Loyola con el propósito de cambiar su vida. Y va a cambiar su vida a pura voluntad, a pura voluntad. Así como fue militar, de la misma manera va a cambiar su vida, digamos, con esa imagen de Dios. En aquellos momentos su alma estaba tan ciega y sin saber nada de Dios, que hacía todo lo posible por castigarse, por pagar la deuda, y era una experiencia un poco, digamos, un poco no, una lucha con Dios, pero para que Dios lo acepte, para que Dios lo acoja. Pero esa experiencia de acogida, pues va muy, muy marcada por castigos, por penitencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces San Ignacio va sintiendo pues esa experiencia de negación, dejando incluso allá en Montserrat la confesión, dejando sus trajes, dejando sus armas, vistiéndose de mendigo, pero a punta de voluntad, sintiendo que la voluntad de Dios es someterse a esa ley, así le toque con sangre. Tiene una imagen de Dios muy fuerte, muy exigente, y él se siente pues como muy movido a esa experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia de ese Dios tan duro, que le exige tanto, pues está muy alimentada por el yo ideal. Entonces, el narcisismo de San Ignacio lo lleva, digamos, a identificarse con los santos. Y entonces, si San Francisco pudo y Santo Domingo pudo, ¿por qué yo no? Y entonces empieza una imitación ciega de los santos, creyendo que esa es la voluntad de Dios para él. Y sigue con las penitencias y sigue descalzo y no se baña y se viste de mendigo, no se corta las uñas, y es como un deseo de compensar seguramente esa vida desgarrada y vana, que él cree que Dios lo condena por eso y tiene que hacer el mayor esfuerzo para poder conquistar de nuevo el amor de Dios. Y entonces la vía que acoge es la imitación de los santos, pero sigue movido en esa imagen preconcebida de Dios. Es decir, ese yo ideal es absolutamente narcisista, con apariencia de bien. Si San Francisco pudo y Santo Domingo, pues yo también voy a poder. Y entonces no le deja espacio a Dios, sino es él y su voluntarismo los que van a ejercer como esa identificación con Dios, con la imagen que él cree que Dios le pide, ¿no es cierto? Entonces, el ideal que yo me hago en mi conciencia, en mi imaginación, en mi sensibilidad, lucho por ese ideal, pero no me pregunto si ese es auténticamente el ideal del Dios de Jesús. Entonces es un Dios realmente que lo lleva pues a la flagelación, a los castigos, al masoquismo, incluso a experiencias de pensar en quitarse la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él en el interior de sí mismo está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho. Y él siente que esa experiencia, pues como que no le deja tranquilidad y paz. Como que se mueve
entre me castigo, pero no sé si esto funciona o no funciona, si esto me ayuda o no me ayuda, si ir descalzo a Jerusalén, sino solo comer hierbas, rigores del que han hecho los otros santos, si eso como que lo hago, pero como que no me entra. Entonces, toda esa experiencia sacrificial, él siente que realmente no le va ayudando, ¿no? No le va a ayudar. Después, entonces, viene una experiencia realmente maravillosa, y es que él se da cuenta que por ahí no es. Y él lo describe en su autobiografía, despertar de un sueño. Y siente que realmente esa experiencia de fe que ha vivido con ese Dios exigente, pues no es el Dios de Jesús. Y la expresión, pues, despertar de un sueño resulta bastante reveladora, y creo yo que le da mucho sentido al título de la conferencia, Ignacio el primer ejercitante. Creo yo que los ejercicios espirituales no son para soñar, sino para despertar de un sueño, para despertar de las imágenes preconcebidas de Dios que no son el Dios de Jesús. Creo yo que por ahí va la experiencia de los ejercicios espirituales, porque en efecto se trató de abandonar el orden imaginario que hasta entonces permanecía, romper la fantasía narcisista de ganar a Dios seduciéndolo como un niño seduce a la madre, o conquistar su favor mediante el sometimiento masoquista a una ley imaginaria. No fue por su empeño ni a base de puños, ni de grandes proezas ascéticas, de penitencias extremas. Fue porque en la formulación de Ignacio Dios quiso. Y entonces esa experiencia de búsqueda, de intensa búsqueda, incluso de sangre, lo lleva de pronto a darse cuenta. Y Dios le da a entender. Dios le da a entender. Entonces, toda esta experiencia que sucede en Manresa, pues sirve para San Ignacio para hacer una introspección profundísima de sí mismo y empezar a poner en cuestión toda su vida pasada. No solo su vida desgarrada y vana, sino la imagen que tenía de Dios, la imagen que tenía de María, la imagen que tenía del mundo, la imagen que tenía de sí mismo. Todo eso empieza a cambiar en Manresa. Y a partir de ese momento, Ignacio cambia radicalmente su género de vida, vuelve a la realidad, aunque modificado por una experiencia de interior. Abandonará las penitencias extremas y se corta el cabello, se arregla las uñas, se viste con normalidad, decide comer, porque antes comía hierbas, ahora come carne también, aunque el confesor le dice que cuidado con la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él discierne y él ve que ahí no hay pecado. Ya su imagen de Dios empieza a ser distinta. Sale al encuentro del mundo. Antes era la búsqueda de la autoperfección en solitario, de la autoperfección. Y esta experiencia lo lleva a vivir una experiencia de encontrarse con el mundo. Yo aquí estoy perdiendo mi vida, yo aquí estoy encerrado, estoy vagando, pero como que en últimas no entro en contacto con la realidad ni con las personas, y sale el encuentro del mundo, de la realidad, de una sociedad histórica de muchas dimensiones, y va a aprender a interrogar y a darle propósito a su vida, ¿no? Esta experiencia de profundo y radical cambio está escrita en la iluminación del Cardoner. Para las personas que no han hecho los ejercicios espirituales ni conocen la vida de San Ignacio, fruto de todo este proceso de búsqueda, él lo describe en una, lo llama así, la ilustración del Cardoner. El Cardoner es un río que pasa por la parte de abajo del pueblito de Manresa, allá en España. Y entonces él está en sus indagaciones interiores y lo explica de esta manera.
se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. No se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió con grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, todas las ayudas que había tenido de Dios y todas cuantas sabía, aunque le ayudasen todas en uno, no le pareció haber alcanzado tanto como aquella sola vez. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto del que tenía antes. Hasta ahí la redacción de San Ignacio sobre lo que vivió en el Cardoner. Es decir, fruto de toda esa experiencia previa, fruto de esa experiencia de asumir su orfandad, de asumir la herida de Pamplona, de relativizar su vida militar, de relativizar su soberbia, fruto de esa experiencia, empieza a entender su vida, el mundo y la sociedad de una manera tan distinta y tan clara que nunca tuvo claridad, otra claridad como ella. Pues se trata de una iluminación. Aquí quiero hacer como un llamado de atención, y es que para San Ignacio el ejercicio espiritual tiene que ver con el entendimiento, y por eso es muy importante meterse en profundidad con la palabra de Dios, con el Evangelio. Pero hay personas que uno les dice, oiga, leamos la parábola del sembrador. Ah, no, yo ya me la sé, yo ya sé qué significa eso. No. Métase y mastique y lea esa parábola a ver qué le dice a usted. No lo que dijo el padre, ni lo que dijo el predicador, ni lo que dijo el teólogo, sino qué le dice a usted. Y por eso la experiencia de los ejercicios es una experiencia del creador con la criatura, es decir, del ejercitante con Dios. Los ejercicios no los hace el que da los ejercicios los hace el ejercitante poniéndose en diálogo y contacto con Dios. Entonces, el ejercicio espiritual pasa por entender, pasa por fortalecer el entendimiento, fortalecer la voluntad para decidir y determinarse. La estructura de la oración ignaciana es: deseo la voluntad de Dios para mi vida, quiero la voluntad de Dios para mi vida y me determino en la lógica del reino de Dios para mi vida. Me determino es, pongo por obra. Esa es como la historia de San Ignacio. Entonces, esa iluminación del Cardoner, pues, abre a San Ignacio a la fe en el Dios de Jesús. Entonces ya no es el Dios que él se imaginaba que le exige sacrificios, sino es el Dios de Jesús que lo lleva a servir a las ánimas, a salvar ánimas, a servir al prójimo, a no quedarse tanto en su apariencia de mendigo como consagración a Dios, sino a servir a los enfermos y a los mendigos, ¿no? Entonces se le abre como toda esa experiencia profunda de ese Dios Padre y de ese Dios Madre que lo educan como un maestro en la fe. Y él lo dice así: siento que Dios Padre es como un maestro que educa a un niño. Y él se siente como ese niño educado por Dios. Entonces ya no es la imagen preconcebida que él tiene de Dios, sino que él se deja enseñar por el Dios de Jesús. Y entonces esa lógica del Dios de Jesús empieza a formar parte integral de San Ignacio. Y Jesús empieza a ser pues el centro de su vida. Para los que ya han hecho ejercicios, el centro de los ejercicios espirituales es las dos banderas. La petición de las dos banderas es:
conocimiento de los engaños del mal, es decir, del primer Ignacio, para él, y conocimiento de la vida verdadera. Y llama vida verdadera, no llama vida. Es decir, hay una vida falsa, y es la vida que San Ignacio vive antes de la herida de Pamplona. Y hay una vida verdadera que es la que está viviendo en el conocimiento del Jesús del Evangelio. A nosotros y a ustedes como ejercitantes, pues esa experiencia de hacer los ejercicios espirituales, ojalá los lleve a reconocer y a entender los engaños del mal, es decir, los engaños de la falsa vida, y a conocer y entender la vida verdadera que nos muestra Jesús. ¿Cuántos de nosotros sufrimos que por el dinero, que por la apariencia, que porque tuve, que porque no tuve, que porque me reconocieron, que porque no me reconocieron, que porque me dijeron, que porque me aplaudieron, que porque no me aplaudieron? Todo eso es vida falsa. La vida de Jesús no, es una vida gratuita. Es una vida simple, es una vida que no se mueve por recompensas. Acuérdense de ese texto del Evangelio, hiciste lo que tenías que hacer. Uno es honesto porque cree en la honestidad, no porque me vayan a recompensar por la honestidad, ¿no es cierto? Pasemos a la siguiente filmina. Entonces, esa dinámica que les estoy explicando, pues es el tránsito del yo ideal al ideal del yo. Es decir, el yo ideal es todo lo que hago, es el esfuerzo que hago yo internamente por hacer de mí lo que yo quiero. El ideal del yo es el Jesús para San Ignacio. Jesús se vuelve en el ideal del yo, es decir, Jesús moldea el yo de Ignacio. Y el ideal de nosotros en nuestros ejercicios espirituales es que nos dispongamos para que Jesús moldee nuestro yo, nuestro propio ego, y no sea nuestro ego el que se manifieste en nuestra vida, sino sea el Jesús que todos llevamos dentro y que se manifiesta y se revela en las actitudes propias de la lógica de Jesús. Entonces, en el ideal del yo, el centro es el yo, y Dios al servicio del yo y los otros al servicio del yo. En el ideal del yo, el yo se explaya y entonces se abre a la lógica de Dios y se abre a la lógica de los otros, del prójimo. Ya el yo no es el centro, sino es apenas un medio para servirle a la misión de Dios, servirle a la misión de Jesús. Entonces, el Dios de Jesús me muestra una lógica distinta. Siguiente, Jairito. Entonces, toda esta experiencia lleva a San Ignacio al encuentro con Jesús. Entonces, del San Ignacio huérfano, solitario, introvertido, militar, soberbio, pasamos al Ignacio transformado por Jesús. Y entonces San Ignacio es el Ignacio después de conocer a Jesús o dejarse formar por Jesús, pues es un Ignacio que entiende la vida, que entiende la fe, que entiende la realidad, que entiende la sociedad, que entiende el corazón humano, que escucha, ya no es que lo escuchen a él, sino que él escucha a la gente, escucha a Dios, sabe discernir el bien y el mal, y fruto de toda esa experiencia de poner en el centro a Jesús, pues Ignacio es ya no pobre como él consideraba que debía ser, ya no humilde como él consideraba que debía ser, sino es el pobre de Jesús, el humilde de Jesús. Sigamos. San Ignacio siente que Jesús le ordenó la vida. Y es muy importante tener eso presente,
porque los ejercicios espirituales, dice San Ignacio, son todo modo de examinar la conciencia para ordenar la vida. El asunto es que si no tenemos claro qué es orden, cualquier cosa es orden. Piensen ustedes, voy a poner ejemplos, digamos, como paradigmáticos y grandes de la historia, pero que también se dan en nuestras familias y en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. Hitler tenía su orden de vida y según ese orden de vida tenía criterios y según esos criterios toma decisiones. Pablo Escobar, triste historia de Colombia, pues tenía su orden de vida. Según ese orden de vida tenía criterios y según esos criterios tomaba decisiones. La Madre Teresa de Calcuta, reconocida por el mundo entero, pues según su orden de vida, que es el orden de Jesús, toma criterios y de esos criterios toma decisiones, hasta el punto incluso de dejar su congregación religiosa original y fundar la nueva, las Hermanas de la Caridad. Gandhi, por ejemplo, sin ser cristiano y sin ser católico, tiene un orden de vida y según ese orden de vida tiene el criterio de la no violencia a tal punto que logra la independencia de India del imperio inglés sin un arma. Entonces, ese orden de vida le permite tener criterios y esos criterios le permiten tomar decisiones. Para San Ignacio, el orden de vida es Jesús. Y Jesús tiene una lógica interna que está atravesada por todo el Evangelio. Acuérdense de ese texto de Juan en el que Jesús habla con Felipe y Felipe le dice a Jesús, muéstrenos al Padre. Y Jesús le dice en la más infinita frustración, Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, quien ve el modo de proceder de Jesús, ve la lógica del Dios de Jesús. ¿Y cuál es la lógica del Dios de Jesús? Si te dan por una mejilla, tú pon la otra. Mauricio, ¿puedes prender el audio de nuevo? Se apagó. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces les decía que en el Evangelio de Juan hay un texto que a mí me impresiona muchísimo, dice el diálogo entre Jesús y Felipe, y entonces Felipe le dice a Jesús, muéstrenos al Padre, y Jesús en la más infinita frustración le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoces, quien me ve a mí ve al Padre. Es decir, que Jesús nos muestra la lógica de Dios Padre. ¿Y cuál es la lógica de Dios Padre? La lógica de Dios Padre es la lógica del amor, la lógica de la no violencia, la lógica de la solidaridad, la lógica de la reconciliación, en últimas, la lógica de las bienaventuranzas. Bienaventurados los desapegados, bienaventurados los mansos, los que son dueños de su temperamento y no agreden a los demás, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados cuando a ustedes los persigan por vivir la lógica del Dios Padre. ¿Sí? Seguramente entre ustedes hay mamás, papás, religiosas, religiosos, etcétera, etcétera. Si un niño hoy se le acercara a su mamá o a su papá y le dijera, papá, ¿dónde está Dios? Seguramente le responderían en una bella catequesis, le dirían que Dios está en tu corazón y que Dios te ama. Pero deberían responderle igual que Jesús. Hijito, tanto tiempo conmigo y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, la misión de los papás y de las mamás es mostrarles el Dios de Jesús, la lógica del Dios de Jesús a sus hijos, para que sus hijos la continúen y así puedan vivir una experiencia distinta. Bueno, que ojalá el Señor nos dé la gracia a todos, como a San Ignacio,
de ir haciendo ejercicio espiritual de tal manera que esa experiencia nos lleve a reconfigurar nuestra experiencia de Dios, si es que no es el Dios de Jesús. Si es el Dios de Jesús, bendito sea mi Dios. Reconfigurar esa experiencia de María como intercesora, como madre, como el rostro materno de Dios. Reconfigurar nuestros afectos al dinero, al reconocimiento, al poder, a la fama, al placer, al consumismo, a la tecnología, reconfigurar nuestros afectos a eso. Hoy la tecnología tiene cantidad de afectos desordenados. Pues pidámosle al Señor que esta experiencia que ustedes están viviendo los lleve a vivir ese Jesús que escucha, ese Jesús que discierne, ese Jesús que les transforma su vida, ese Jesús que los saca de su propio ego al encuentro del otro, al encuentro del reino, al encuentro del amor, ese Jesús que nos lleve a vivir como hermanos y no como adversarios, ese Jesús que nos lleve no a alimentar nuestro propio ego, sino a transformar nuestro yo en el ideal de Jesús, en el ideal del reino. Amén. Amén, amén. 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 Amén, amén. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Amén. No sé. Yo me engolosiné aquí y no me di el tiempo. No sé si me pasé o qué hice. No, te fue perfecto. Dios mío bendito. Estás en el tiempo. Dios mío bendito. Bueno, entonces, las personas que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano. Ya tenemos una personita. Daisy. Tienes la palabra, Daisy. Abre, por favor, tu micrófono y tu cámara. No, me equivoqué. Estaba como moviendo y por eso puse levantar la mano. Pero no, en general sí quería como agradecer la charla porque creo que fue muy, muy instructiva y muy educativa. Tanto sobre la vida de San Ignacio como sobre el reconocimiento de Dios en la vida propia y no de uno mismo en la experiencia religiosa. Entonces fue muy bonito. Gracias. Ok, muchas gracias por ese comentario. Carol Restrepo, abre tu micrófono y tu cámara, por favor. Hola Francisco, ¿cómo Carol. estás? Hola padre. Bueno, pues yo tenía... Carol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy de Medellín, trabajo en el Colegio San Ignacio para la oficina de egresados. Entonces estoy pues aquí iniciando este proceso de formación espiritual y tengo una pregunta para el padre y es en relación a los egos que todos manejamos, como qué técnica para el día a día en esto de los ejercicios de la vida corriente nos puede dar o me puede brindar a mí, sobre todo para aprender a amar al otro y a discernir hasta dónde puede ir ese amor por el otro. Pues hasta dónde podemos amar al otro y protegerlo y ayudarlo y cuando nos volvemos ya invasivos en la labor que Dios tiene que hacer con ese otro. Puede ser personas que estén en la calle buscando ayuda, buscando comida, buscando vivienda, buscando un vestuario, o la misma familia que a veces nos sobrepasamos en ayudarla o que no nos damos cuenta de qué ayuda le podemos dar. Muy bien. La técnica para San Ignacio es la oración. Y San Ignacio, digamos, recuerda lo que traté de comunicarles en la charla, y es cómo Ignacio pasa de un profundo egoísmo, incluso espiritual, a una experiencia en la que Jesús le transforma esa manera de verse a sí mismo. Es decir, la oración para San Ignacio, a mí me gusta mucho como él la define: todo modo de examinar la conciencia para ordenar la vida según el reino de Jesús, según la lógica del Dios de Jesús. A mí me gusta decir la lógica del Dios de Jesús porque a veces decimos Dios y no sabemos qué estamos diciendo. Y el Dios de Jesús es un Dios que actúa, que se manifiesta, que se hace visible, ¿sí? Una persona que reza y reza y reza y llega a su casa a agredir,
es una persona que no está rezando, que no está rezando. Es examinar la conciencia, es disponerse. Entonces, leer el Evangelio, por eso los ejercicios espirituales, todos los ejercicios espirituales, Jesús actúa como un espejo, de tal manera que yo viendo a Jesús, veo en qué medida mi vida es ordenada o desordenada. Me explico. Si yo estoy haciendo una meditación de los ejercicios espirituales y el texto que se me aparece es, si te dan por una mejilla y tú por la otra, y yo experimento rechazo a ese texto, mi vida es desordenada. Y San Ignacio dice, si percibes rechazo a ese texto, pide vivir ese texto, así te cueste. Pero es la manera de ir integrando el modo de ser de Jesús a la propia vida. Y ahí tú vas discerniendo. Si yo le ayudo a un mendigo o no le ayudo, si le ayudé demasiado o no le ayudé, tú vas discerniendo en qué medida eso construye o no construye. A veces uno puede generar relaciones dependientes, eso no es sano. Yo te ayudo, te acompaño, pero tú asume tu propia vida, ¿sí? Pero cuando uno se convierte en el bastón de una persona, uno condena a esa persona a ser inválida eternamente. Entonces, uno tiene que discernir hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Pero en la experiencia de los ejercicios es dejarse confrontar, exponerse por Jesús a ver si va educando y reeducando el ego. Muy bien, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Sí, señor. Sí, padre, gracias. Muy bien. Mauricio, tenemos en el chat una pregunta que nos hace Néstor Serrano Escobar. Él escribe, en la etapa de ascetismo radical de San Ignacio, pregunta, ¿no tenía guía espiritual o solo leía la vida de los santos? No tenía guía espiritual. De hecho, cuando él, lo máximo que hace es ir a Montserrat, al santuario de Montserrat, que es un monasterio benedictino allá cerca de Manresa y de Barcelona, y no más. Y entonces, precisamente ese ascetismo es absolutamente indiscernido y no lo acompaña nadie. Después, él hace su propia experiencia digamos, de acompañamiento, y cuando sale, digamos, de los ejercicios, su mayor deseo es acompañar a otros. Pero ciertamente en esa experiencia no tienen ningún acompañamiento espiritual. Él va solo por autónomo, soberbio en últimas, ¿no? Yo puedo solo, no necesito ayuda de nadie. Entonces, en esa experiencia, pues como que él no tiene un acompañamiento espiritual como que lo oriente en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta de Carolina Guerrero, que si es posible que repitas la definición de oración que diste. Esa definición de oración. Todo modo de examinar la conciencia para ordenar la vida según la lógica del Dios de Jesús. Yo insisto mucho, o sea, tú dialogas, la oración es un diálogo con Jesús, es un diálogo con Dios, pero es un diálogo sin armadura. No voy a la oración a que Dios me confirme lo que yo ya decidí. No, yo voy a Dios para poner en cuestión mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de decir, y en esa disposición yo escucho en la lógica del Dios de Jesús, porque es que como cada uno tiene su Dios, entonces es muy importante descubrir la lógica del Dios de Jesús que aparece en el Evangelio. Miren, acuérdense ese texto tan bello del joven rico. El joven rico va y le dice a Jesús, Jesús, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y les dice, ya los cumplí. Es decir, el joven rico es un buen ciudadano, es un buen ser humano, pero no es la lógica del Dios de Jesús. Y le dice, solo te falta una cosa, despréndete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y ese texto termina con una ironía terrible. Y el joven se fue muy triste porque era muy rico
¿Quién de nosotros se va triste de esta charla por ser rico? Entonces, ciertamente el Evangelio muestra una lógica distinta y esa lógica distinta es la del Dios de Jesús. Entonces, oración, ignacianamente hablando, evangélicamente hablando, es poder acceder a esa lógica de Dios, tomar criterios y tomar decisiones según esa lógica. Muchas gracias. Con todo gusto, Carolina. Tenemos una pregunta de Cristian Vergara. Él pregunta sobre la manera de leer los textos bíblicos. Dice, ¿se deben leer de manera literal? Pregunta Cristian. Pues evidentemente el Evangelio, pues tenemos una distancia de 2000 años. De 2000 años. Entonces las traducciones no son literales y menos pues al español. Acuérdense que la Biblia se escribió en griego y en latín y hay restos en hebreo y en arameo. Entonces, pues los idiomas cambian muchísimo y a veces las expresiones no coinciden. No coinciden. Entonces, evidentemente hay que interpretar el Evangelio. Por ejemplo, unas Biblias traducen amor por caridad. Entonces, pues tú tienes que interpretar qué quiere decir con amor y qué quiere decir con caridad, ¿sí? Pero evidentemente no se puede leer literalmente muchas cosas porque, por ejemplo, cuando habla del pecado la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Pues evidentemente el Evangelio no está animando a sacarse los ojos ni a amputarse las manos, sino está animando al que lee la Biblia a que tome conciencia de su pecado y fruto de la experiencia de Dios saque la causa del pecado. Pero uno no puede interpretar literalmente esos textos. Entonces, algunos son más fáciles de interpretar, pero yo creo que la mayoría de la Biblia en general es muy sencilla de interpretar si uno le pone como el corazón. Cuando Jesús da la parábola del tesoro escondido, pues está hablando de la experiencia de Dios que se te convierte en el tesoro y da la vida por eso. Pero pues no nos está invitando a buscar tesoros ni cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues ciertamente la Biblia tiene un lenguaje, digamos, como lo escribieron los evangelistas, pues con la intencionalidad de mostrar una experiencia de Dios que ellos están viviendo. Muy bien, muchas gracias. Andrea Paola pregunta por el chat. ¿La oración de San Ignacio es trinitaria? ¿Cómo se ubica San Ignacio con relación al Espíritu Santo? Maravillosa pregunta, claro. Hay una meditación de San... ¿cómo se llama la persona que pregunta, Pacho? Andrea Pacho. Paola. Andrea Paola. Si ya hiciste ejercicios espirituales, una meditación central o importantísima de los ejercicios es la contemplación de la Trinidad, que ve a las tres de la encarnación, y es ver a las tres personas mirando la planicie y redondez de la tierra y decidiendo que la segunda persona se haga humano para hacer redención del género humano. Entonces, ciertamente en la espiritualidad ignaciana el origen es muy trinitario. Y en los coloquios de los ejercicios, San Ignacio siempre nos invita, sobre todo después de las dos banderas, a pedir estar debajo de la bandera al Padre, al Hijo y a María. Y el Espíritu es digamos, la experiencia o la moción o la persona de la Trinidad que nos mueve interiormente. Es decir, el Espíritu es el que nos inspira las mociones. El Espíritu es un poco, a mí me ilustra mucho la oración de San Francisco de Asís por la paz. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el ejercitante? Donde hay odio, yo llevo amor. Donde haya guerra, yo llevo paz.
Donde haya injuria, yo llevo reconciliación. Donde haya desesperanza, yo llevo esperanza. El espíritu es el que mueve al ejercitante, de tal manera que el espíritu es el protagonista, pues, en toda la experiencia de los ejercicios. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Bueno. Con gusto. Pregunta Rafael Camargo. Me gustaría que profundizara un poco sobre cómo ser imagen de Dios con los hijos. Cómo enseñarlos a amarlo desde pequeño. Quien me ve a mí ve al Padre. Acuérdense lo que les dije de San Juan. Y es el reto de los papás. O sea, como les decía, Felipe le pregunta a Jesús, Jesús, muéstrenos al Padre. Y Jesús en la más infinita frustración le dice, pero tanto tiempo conmigo y no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. De la misma manera, la relación hoy 2020, papás e hijos. Papá, ¿dónde está Dios? Hijo, tanto tiempo conmigo y no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. Pero si el papá es un borrachín, es un agresivo y es un violento, ¿cómo le va a decir al hijo que quien me ve a mí ve al Padre? Pero si por el contrario, el papá es un papá que dialoga, es un papá que no agrede, es un papá que habla con palabras bonitas, es un papá que trata bien a su esposa, es un papá que trata bien a los hijos. Entonces, cuando el niño le pregunte, oiga, papá, ¿dónde está Dios? Hijo, como me ves a mí actuar, ese es el Dios en el que yo creo. Si yo dialogo contigo, si yo incluso te corrijo con amor, si yo te enseño solidaridad, si yo te enseño perdón, ese es el Dios de Jesús y ese es mi Dios. Y si me ves actuar así, ese es el Dios. Si me amas, estás amando a Dios nuestro Señor. Yo soy, papá, el envase de Dios para ti. Pregúntale si quedó claro, me gustaría saber. Aquí al final colocó Laura Guerrero, presumo que no es Rafael el que pregunta, sino Laura. Laura, ¿te quedó claro? Sí, muchas gracias, Padre. Lo que pasa es que la inquietud es porque a veces uno puede tener una vida de oración y puede tratar de ser el mejor ejemplo en la vida, pero también a veces los hijos pueden ser muy, diría yo, muy poco cercanos y vincularse muy poco a Jesús, ¿no? Entonces, como ese doble reto, ¿no? De vincularse uno, pero que también ellos desde pequeños se vinculen a Él. Pero sí, es clarísimo. Gracias, Padre. ¿Y cuál es tu nombre? Laura. Laura. Rafael es mi esposo. Está conmigo Muy en los bien, ejercicios. sí, pero no te voy a decir Rafael, Laura. Laura, mira, hay experiencias muy lindas y ojalá los ejercicios espirituales les permitan a ustedes eso. Para muchos de nosotros los católicos se nos redujo ser católicos a ir a misa. Y entonces los papás sufren porque los hijos no van a misa, porque no les gusta la misa, etcétera, 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 etcétera. Entonces no sufran por llevarlos a misa. A veces uno de viejo vuelve a la misa, pero llévenle la misa a la casa. ¿Qué quiero decir? Hijos, vamos a leer este texto del Evangelio. Vengan aquí antes del almuerzo. Leamos este texto. Tan lindo, ¿no? Oiga, comenten el texto. Y ustedes le dicen. Y entonces le hacen amable la lectura del texto. Pero si los llevan a una misa eterna, inmutable, donde el Padre a veces habla bobadas y a veces Dios o no habla o regaña, etcétera, etcétera. A veces hay curitas que celebran bien la misa y lo inspiran a uno. Pues eso mismo no se lo hereden al Padre. El sacerdote presta un servicio, pero no sustituye la misión evangelizadora de papá y mamá. Pero si papá y mamá nunca rezan en familia, y no les estoy hablando de rezos de 1 hora y de 2 horas, no. Lean un texto del Evangelio y ¿qué te dice eso a ti, hijo? Eso es cuestión de 5 minutos, 10 minutitos. La oración antes del almuerzo. En muchas familias todavía rezan el rosario.
cosas de ese estilo van cultivando y van creando un ambiente que posibilita la fe. Y un niño que crece con fe es un niño, digamos, que empieza a cultivar sentimientos bonitos de humanidad, de solidaridad, de perdón. A los papás les resulta más fácil corregirlos, son menos rebeldes, menos agresivos. Pero si no cultivan esa fe, pues les toca vivir con la más difícil. Gracias, padre. Bueno, muchas gracias. Lucero Vallejo nos pregunta, a ver, yo la voy a parafrasear un poquito. ¿Cómo hizo San Ignacio para conocer a Dios? ¿Y cómo se persuade él para seguir a Jesús en su misión? ¿En qué momento le llega esa lucecita? Escribe Lucero. Es fruto de un caminar. El que busca, encuentra. Si uno no busca, uno no encuentra. Y fíjense, todo el caminar de San Ignacio, tanto en su vida pasada como después de la herida en la bala en la pierna. Y él empieza a buscar. Acuérdense que en su recuperación en Loyola, él de aburrido pide libros de caballería porque era su vida, su ideal de vida. Y allá no hay libros de caballería, solo hay la vida de los santos y la vida de Jesús. Y ahí empieza. Y entonces él dice en la autobiografía que cuando se imagina su vida pasada, le viene una alegría muy grande que se le va muy rápido y queda seco y triste. Pero cuando lee la vida de los santos y la vida de Jesús, la alegría es más modesta, es más suave, es menos intensa, es una alegría más tenue, pero más prolongada en el tiempo y termina tranquilo y en paz. A esos pensamientos que le conceden una alegría exultante, pero que lo dejan seco y triste, a él los llama que son pensamientos que le vienen del mal espíritu. Y los pensamientos que lo dejan tranquilo y en paz, les dicen que le vienen del buen espíritu. Lo interesante de San Ignacio es que esos del mal espíritu no te determinan. Es decir, no obligan tu decisión. Y los pensamientos del buen espíritu tampoco obligan tu decisión. Hay un tercer pensamiento, que es la libertad. Entonces San Ignacio dice, yo soy absolutamente libre, mi pensamiento puede decidir, ¿me dejo llevar por el mal espíritu o me dejo llevar por el buen espíritu? Recuérdame el nombre de quien preguntó. Lucero. Lucero. Entonces, Lucero, en tu familia, si tu familia es una familia donde hay agresividad, violencia, malas palabras, maltrato, es porque la familia decidió libremente que el mal espíritu gobernara esa familia. Pero si por el contrario, tu familia es una familia donde se dialoga, donde hay problemas pero se solucionan civilizadamente, donde se reconcilian, donde se perdonan, donde no hay grosería, donde no son atarbanes ni agresivos, sino son pacíficos y reina la fraternidad y el amor, es porque ustedes decidieron que el buen espíritu gobernara esa familia. Entonces, en últimas, según San Ignacio, uno decide. La espiritualidad de San Ignacio es una espiritualidad que quiere la adultez en la fe. Y no es por entusiasmo que yo sigo a Jesús, sino porque creo en el proyecto de Jesús y creo en su manera de ser. Entonces, esa lucecita, pues se encuentra caminando, rezando, leyendo, entendiendo, examinando, confrontando, haciendo ejercicios espirituales hasta que en algún momento hace clic y uno dice, entendí al fin. Entendí al fin. Entonces, pues a veces eso viene con la edad, pero hay personas que llegan a la vejez y siguen movidas por su temperamento, siguen agresivas, siguen violentas. Y hay personas que se dan la oportunidad y cambian. Pero pues cada uno tiene su momento, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Mapi Velasco. Dice ella, poner la otra mejilla es muy difícil.
Si yo soy agredida, irrespetada, robada, etcétera, ¿cómo voy a permitir que esto continúe? Yo debo defenderme y para cualquier forma de maltrato, y parar, me imagino que es lo que quiso decir, y parar cualquier forma de maltrato contra mí. ¿Me ayuda a entender? Depende de las circunstancias. Lo que dice el Evangelio es responder de manera distinta a la violencia. Un poco en la filosofía oriental es responder sin agredir. O sea, te puedes defender sin agredir, sin devolver con la misma moneda. Ese es el espíritu de si te dan por una mejilla, tú pon la otra. ¿Sí? Pero si a ti te dan bala y tú respondes con bala, si a ti te golpean y tú respondes con golpe, si a ti te dan groserías y tú respondes groserías, pues no se necesita como mucha perspicacia para saber las consecuencias, ¿sí? Pero si en el orden de Jesús, si a la agresión, no te estoy diciendo que te dejes maltratar, que te dejes violentar. Por ejemplo, en un matrimonio, las mujeres agredidas, horrible pecado, pues es porque no ponen un pare. Ellas tienen que poner el pare y no pueden dejarse agredir. Evidentemente no pueden dejarse agredir. Entonces, pues digamos, depende de las situaciones. Por supuesto que te tienes que defender, pero defenderte de otra manera sin incrementar la violencia. Muchos hogares en el acompañamiento de parejas que yo hago, pues muchos hogares se han acabado porque se perdieron el respeto. ¿Por qué? Pues porque el uno dijo y el otro respondió, el otro respondió y el otro cedió, y una pareja que se casó por amor terminó odiándose. Hay parejas que se han separado en separaciones muy amistosas y hoy incluso se dicen mejores amigos y son responsables de sus hijos aún separados. ¿Qué prefiere uno? Entonces depende de la situación. Entonces, por supuesto hay que defenderse, pero saber defenderse con inteligencia. Con inteligencia. Entonces, sí es muy importante ser mansos como palomas y astutos como serpientes, dice el Evangelio, pero saber defenderse no significa devolver con la misma moneda. Devolver mal con bien. Bueno. Lo has dicho muy bien. Al mal devolverlo con bien. Muy bien, nos pregunta Edna Marcela Ruiz. ¿Qué consejo nos puedes dar para cambiar la imagen distorsionada de Dios? Hacer ejercicios espirituales. Hagan ejercicios espirituales, lean el Evangelio con inteligencia, no esperen que otros les cambien la imagen de Dios, ni siquiera yo, ni el que los esté acompañando, sino su propia experiencia haciendo los ejercicios y leyendo el Evangelio. El ejercitante hace la propia experiencia, ¿sí? Es muy lindo cuando uno, entre varios, lee uno el Evangelio y uno dice, a ver, ¿qué te dice a ti esto? Y uno tiene a 5 personas enfrente y 5 personas tienen lecturas distintas de un mismo texto. ¿Por qué? Porque cada persona individual está haciendo su propia experiencia. Entonces, hacer ejercicio espiritual, orar, leer el Evangelio, y eso te aseguro que va cambiando la experiencia de Dios de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, vamos a tener, creo que tiempo para 2 preguntas más. Pregunta Fedra Strunkis. ¿Ordenar mis afectos conforme al orden de Jesús es un camino de toda la vida o lo podré lograr en estos ejercicios según mi dedicación? Es de toda la vida, porque hay un texto muy bello, que es el texto de las tentaciones de Jesús. Y entonces en el texto de las tentaciones de Jesús, acuérdense que simbólicamente está el diablo. El diablo es el diabolos, el que divide. La gente empezó a pensar que el diablo era ese señor con rabo y con cola. No, el diabolos es el que divide. Y entonces, pues, de hecho, en el Evangelio Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás es otra manera de decir el diablo en hebreo.
Entonces, el diabolos es el que divide. Uno puede dividir, o los pensamientos internos lo pueden dividir a uno. Entonces, como que el diablo se hace presente en uno. Entonces, en ese texto de las tentaciones, acuérdense que está el diablo y entonces tienta a Jesús con el poder. Le daré esto, territorio, y lo sube al templo, poder religioso, y le dice, lánzate de aquí. Y después le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte este pan en piedras, etcétera, 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 etcétera. Y entonces el diablo no puede con Jesús. Y efectivamente Jesús sale victorioso de esa batalla. Y al final del texto dice el Evangelio, y el diablo se fue por algún tiempo. Y el diablo se fue por algún tiempo. Eso es una maravilla, queriendo decir que toda la vida vamos a estar en medio del conflicto del bien y del mal. Y que toda la vida, pues todos los días, por eso San Ignacio recomienda hacer la oración, el examen de conciencia todos los días para tomarle la temperatura, en qué momento del día me dejé llevar por el buen espíritu y en qué momento del día me dejé llevar por el mal espíritu. Pero todo eso de reeducar los afectos, pues es una tarea constante. Creo yo que en algún momento va siendo un poco más fácil, pero nunca hay que perder la atención y la conciencia. Pero es una tarea de toda la vida. Para no dejar desconsolada a Fedra, yo te puedo decir que los ejercicios espirituales son un excelente comienzo para que tú puedas empezar a discernir cómo es eso de configurar tu vida con Jesús. Porque en la medida que tú te vas conociendo en esta experiencia de ejercicios, vas entendiendo cómo se activa ese buen espíritu en ti y cómo te está hablando. Y cuando tú ya afinas tu oído y tienes una mirada que ve más allá de lo evidente de lo que está pasando y entiendes que hay algo ahí que el Señor te quiere mostrar, ahí ya comienzas a cambiar cositas casi que involuntariamente. Entonces, los ejercicios te van a ayudar en eso. Pero es un ejercicio que tendrás que seguir haciendo. Muy bien, Pacho. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Pensé que teníamos más, pero eran comentarios. Así que, bueno, les agradezco a todos los que pusieron allí sus preguntas en el chat. Quisiera pedirte, Mauricio, que cierres esta sesión con una pequeña oración de agradecimiento, pues, por este ratico. Pues muchas gracias por la invitación y los invito para que hagan sus ejercicios espirituales con toda generosidad. Y quisiera terminar como comencé. El hecho de que ustedes hagan ejercicios espirituales es una experiencia de solidaridad con ustedes, con su familia y con la sociedad. Piensen ustedes que cuando estudiaron su bachillerato o si pudieron estudiar alguna carrera, la estudiaron para tener los instrumentos para vivir, para afrontar la vida, para de pronto tener un rendimiento económico, para ayudar a sus hijos y a su familia. Es decir, estudiaron su carrera para el servicio de otros. De la misma manera hacemos ejercicios en esa perspectiva, no solo para nuestra propia e íntima piedad, sino para que la calidad de vida de nuestros hogares sea mejor y, ¿por qué no?, la calidad de vida de nuestra sociedad sea mejor. Creo yo que la pandemia y el confinamiento, vistos desde San Ignacio, son la bala de Pamplona para la sociedad. Depende de que asumamos esa bala de Pamplona con espíritu, podemos sacar una cosa buena, enseñanzas buenas. Pero si dejamos pasar esta bala de Pamplona, pues seguramente dejaremos pasar la oportunidad de ser mejores seres humanos. De la misma manera, la experiencia de los ejercicios espirituales es un instrumento que les puede servir infinitamente para su crecimiento interior, para el sentido profundo y auténtico de la vida, para sus familias y para esta sociedad. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre, siempre, siempre. Amén.
Amén. Muchas gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre. Bendiciones para todos. No se me Hasta vayan luego. todavía. Hasta luego. Que el Espíritu nos Gracias, acompañe. Chicos, no, Muchas espero que Gracias. Muchas Muy amena la gracias, charla. Padre. Chao, chao. Gracias, Padre. Muy amena su charla. bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Hasta Adiós. luego. Padre, Gracias, muchas Mauricio. gracias. Dios te pague. Padrecito, buenas noches. Muchas gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias, Francisco. Excelente. Marita, ¿ya te fuiste? Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Padre. Miren, a los que Padre. están, Buenas noches. que se salgan de la reunión, por favor. Muchos de los ejecutantes todavía no han completado el formulario de evaluación que se les envió. Por favor, háganlo. Camilo Rueda les pide un favor muy especial y es que lo metan allí en su agenda, en sus contactos para que puedan participar del grupo de difusión para que reciban los mensajes que él está enviando. Entonces tengan en cuenta eso. Lo otro, si ustedes quieren profundizar en la vida de San Ignacio, hay mucha literatura y tenemos una película estupenda que salió en el 2016 y está en internet para que la miren. Ahí tienen ese consejito. Y lo otro, para los acompañantes que aún están por acá, recuerden que mañana tenemos el encuentro de acompañantes. A esta misma hora se les enviará mañana el enlace para que se conecten. Ahora sí, que el Señor los acompañe y que tengan muy linda noche. Gracias, hasta luego. Gracias. ¿Cómo se llama la Feliz noche. película? O sea, Gracias. La obligación. Gracias. Gracias, Pachito. Ok, la película se llama San Ignacio de Loyola o Ignacio de Loyola. Aparece en YouTube, ustedes la buscan y bueno, hay varias versiones. Inclusive hay algunos canales católicos que la tienen. Así que búsquenla, que seguro que la encuentran. Gracias. Luego, cuídense. Chao. Chao. Pachito, súper, me encantó. Bueno, me alegra muchísimo, querida Tabata. Sí, estuvo buena, muy chévere. Ok. Bueno, me alegra. Cuídense mucho, pásenla bonito, sigan orando. No te oigo. No te escucho. Que la pases bonito. ¿Por qué no te escucho? No sé, yo sí lo escucho. ¿Se fue el sonido? No, te estoy escuchando. Espérate. Ahora sí. Súper, me encantó, muy claro y tiene muchos elementos, qué chévere, tiene muchos elementos.